Bueno, pues siguiendo instrucciones de quien hoy nos coordina realmente con su estupendo trabajo, vamos a empezar, si me lo permiten, con este acto que siempre es satisfactorio porque vamos a hablar de archivos, de documentos y de historia. Por lo tanto, en primer lugar, mi agradecimiento a don Tristán Pertiñez, director del Centro de Estudios Andaluces, por contar una vez más con el Archivo General de Indias, aunque ya estábamos aquí cavilando para siguientes actuaciones conjuntas. Mi gratitud especial para Alicia Almarcegui, directora de la revista, por lo que en su momento ella consideró que era necesario realizar un número que podríamos considerar monográfico de la revista Andalucía en la Historia. Si bien los archivos y los documentos suelen estar presentes con mucha frecuencia en esta revista. Y desde luego mi agradecimiento a Alicia por hacer siempre fácil la preparación de actividades como esta que ahora iniciamos. Desde luego, gracias a José Escalante por su presencia, por coordinar el número, por venir desde Antequera, ciudad querida por muchos de los que estamos aquí. Y, cómo no, mi agradecimiento a todos los presentes por acompañarnos en este acto para hablar de archivos, que ya a veces siempre hay como cierto rechazo, y porque además competimos con otros actos en la ciudad de Sevilla, eso suele siempre pasar, y con 2 partidos de fútbol, que me he enterado esta mañana. Bueno, luego ya me lo dijo Alicia, y luego me he enterado porque llevamos desde las 12 de la mañana oyendo en el Archivo de Indias todo tipo de cánticos. Desde luego, gracias por venir al Archivo General de Indias, que es una institución que junto con sus cometidos claros siempre estarán abiertos a este tipo de actividades. No me corresponde a mí nada más que hablar, por supuesto, al director de toda esta encomienda de trabajo. Por favor, Tristán, cuando tú quieras. Pues muchísimas gracias, Esther, gracias a todos los asistentes, gracias como siempre por la magnífica acogida que tenemos aquí en este insigne lugar, que es orgullo no de Sevilla y de Andalucía, sino de toda España, como es el Archivo General de Indias. Y gracias a don José Escalante, director del Archivo Municipal de Antequera y coordinador, además de este monográfico dedicado a los archivos andaluces en Andalucía, que tan maravillosamente lo ha coordinado, y también por su presencia en este acto de hoy, que bueno, la autovía, todos los que la conocemos y la que la frecuentamos sabemos que algunas veces no es fácil coordinar todas las cosas. Y gracias también, como no, a Alicia Almarcegui también por dirigir y coordinar tan magníficamente bien tanto este número como los anteriores y este acto. También quiero agradecer la presencia tanto del patrono de nuestra fundación, de Javier del Mas, que tan amablemente como siempre nos acompaña en este tipo de actividades, como los miembros del Consejo Editorial de la revista Andalucía en la Historia, que posteriormente pasaré a nombrarlos a continuación. Y gracias a todos ustedes, suscriptores de la revista, porque sin ustedes, pues, y que son los verdaderos protagonistas, los lectores de nuestros números, de nuestra revista, pues sería imposible y no tendría sentido que estuviéramos después de 20 años aquí en este acto. Muchísimas gracias a todos por asistir. Lo cierto que tuvimos con el Archivo General de Indias la oportunidad de colaborar el año pasado, anteriormente lo comentamos, en ocasión de un ciclo de conferencias que organizamos para celebrar el 5º aniversario de la primera circunnavegación de la Tierra, unas actividades que fueron muy satisfactorias por ambas partes, y donde ahondamos en las consecuencias de ese viaje increíble coronado por Juan Sebastián Elcano y los 18 hombres de la nao Victoria. Del Archivo de Indias precisamente procede además también la imagen de la portada de esta revista, un documento que recoge el registro de la carga de un navío del año 1605. Concretamente se trata del registro de carga de libros del librero Juan de Sarriá, que con volúmenes embarcados en Sevilla con destino a América. Por nuestra parte era toda una declaración de intenciones el que este manuscrito pues estuviese en la portada de nuestro libro.
Le aseguro que para mí es verdaderamente un placer pues estar aquí hoy en compañía de los múltiples autores tanto de la revista como de distintos miembros del Consejo Editorial, Encarnación Lemus, que nos acompaña hoy, Carlos Arenas también, Antonio Parejo, entre otros, que gracias a los cuales pues le dan rigor y solvencia a la revista y son los que deciden, para que lo sepa también todo el público, junto con la directora, pues los temas de los que se van a tratar precisamente en la revista. Como le decía anteriormente, sin nuestros lectores y sin nuestros autores, pues la revista Andalucía en la Historia no hubiera sido posible y no tendría sentido, pero tampoco, como en este número queda de manifiesto, sin los archivos. En este caso, sin los archivos de Andalucía, pues no se podría hacer, porque los historiadores pues no podrían consultar las fuentes primordiales en las que se basan a la hora de escribir nuestra historia. Y es que hoy la historia no sería, sin los archivos, no podría ser seria, rigurosa, contrastada, como la que nosotros publicamos en la revista H. Solo es posible tras registrar un trabajo minucioso de los investigadores en los archivos. Por estos motivos, tuvimos muy claro desde el principio, como saben los coordinadores de este número, tanto José Escalante como la historiadora Mercedes Fernández Parada, que en este 20º aniversario de la revista teníamos que dedicar el tema principal al tema de los archivos andaluces, dado que conocer a nuestros lectores las distintas tipologías de los archivos, su historia y algunos de sus documentos más singulares. Creemos haberlo conseguido y publicando un extenso dossier en el que participan 14 especialistas de archivos de las distintas provincias andaluces. Para nosotros, obviamente, es habitual que en cada número de la revista se publiquen artículos sueltos, firmados por archiveros, con textos contextualizando y describiendo distintos documentos. Pero este es para nosotros el primer dossier divulgativo dedicado íntegramente a archivos andaluces, concebido, como no podía ser de otro modo, como un pequeño homenaje esforzado y profesional trabajo de los archiveros, concretamente de los archivos de Andalucía. Sin duda, nos parece que la revista de todos los archivos andaluces, las limitaciones de espacio lo hace difícil. Ya no hubiera gustado que hubieran estado todos los archivos de Andalucía. En cualquier caso, son todos los que están, lógicamente. Hay más de 2.000 archivos en Andalucía y sin duda son todos los que están. Pero bueno, no me voy a extender sobre este tema porque aquí tengo a mi lado precisamente a dos de los máximos especialistas en la materia de archivos, como son José Escalante y Esther Cruces, que llevan toda su vida dedicada a trabajar en archivos, a mejorarlos y a dar servicio a todos los investigadores, usuarios que diariamente se acercan a estos archivos y que de manera presencial o virtual, y que ellos son los que nos darán algunas de estas claves en unos minutos. Pero permítame a continuación hacer una pequeña breve historia sobre lo que ha sido la revista Andalucía en la Historia en estos 20 años. Una revista que depende de la Fundación Centro de Estudios Andaluces, que me honro en dirigir, y una fundación que depende de la Consejería de Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía. Una revista que, en cualquier caso, produce y financia la propia fundación con fondos propios, o sea, con los impuestos de todos los andaluces, y que son sus directores y sus miembros del Consejo Editorial, como he comentado anteriormente, los que deciden los temas y los autores a tratar en cada una de las revistas. Es una revista que se fundó en el 2002 y que casi al mismo tiempo, prácticamente al mismo tiempo que la Fundación Centro de Estudios Andaluces, y en su primer número se dedicó, dio su número, el primer número en enero del 2023, un dossier dedicado en aquel entonces al Manzor y al Califato de Córdoba. No por nada su director, Pepe Calvo, que ahora es patrono también de la Fundación, pues fue el primer director de esta revista.
El primer número se agotó rápidamente y tuvo que ser reeditado. En ese momento, a principios de la década del siglo XXI, las revistas de divulgación científica como National Geographic, Historia y Vida, La aventura de la historia o Clio, por citar algunas, vivían una edad dorada que sumando a todas ellas, pues aproximadamente tenían 1 millón de lectores. Andalucía en la historia se insertó rápidamente en el panorama de revistas especializadas de historia, en este caso de historia de Andalucía, y cogió un buen hueco de mercado en aquello entonces. Como le comentaba, estaba dirigida por el historiador José Carlos Boyato, y entonces se sucedieron monográficos sobre la Casa de la Contratación, por ejemplo, Cristóbal Colón, el atraso andaluz, la Guerra Civil, los moriscos, Cervantes, la Batalla de Trafalgar, el Tratado de Utrecht o la Ilustración de Pablo Lavide, entre otros temas. En la segunda etapa, entre el año 2006 y 2007, el catedrático de Historia Moderna y miembro de la Real Academia de la Historia, Carlos Martínez Shaw, se puso al frente de la revista. La publicación experimentó un importante cambio tanto en el diseño como en el abordaje de temas diversos como la masonería, las hermandades o las cofradías o la historia de la radio en Andalucía. Posteriormente, el catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba, Manuel Peña Díaz, asumió la dirección de la revista a finales de 2007 y estuvo al frente de la misma durante prácticamente 50 números. Gracias a su compromiso y fuerte apuesta en la divulgación valiente y novedosa, pudieron ver la luz distintos y al apoyo constante del Consejo Asesor, distintos números sobre distintas temáticas. La inmigración, por ejemplo, de los andaluces en Cataluña, la novena provincia de Andalucía, la historia de la contaminación, la historia de los gitanos, los judíos andaluces, la historia de las medicinas, la historia de la educación, los heterodoxos andaluces, la historia del turismo, la vida cotidiana, las nuevas miradas sobre la guerra civil, el exilio, el antifranquismo o la resistencia de la sociedad andaluza en una perspectiva histórica. La actual directora, Alicia Almárcegui, que tomó el relevo de esta revista en plena pandemia, a principios del año 20, pues tras publicar monográficos sobre la historia del aceite, de la pesca, de las epidemias o del flamenco o de las mujeres en el Al-Ándalus, entre otros, tuvo que ponerse manos a la obra para dar vida al número 20º aniversario de la revista que estamos hoy aquí presentando. Los miembros del Consejo Asesor, algunos de los cuales nos acompañan hoy, como Encarna Lemus, de la Universidad de Huelva, Carlos Arenas, de la Universidad de Sevilla, Roberto Villa, de la Universidad Rey Juan Carlos, Eduardo Ferrer, de la Universidad de Sevilla, Teresa Ortega, de la Universidad de Granada, Carlos Martínez Shaw, de la UNED, José Luis Chicharro, del Instituto de Estudios Jiennenses, Olivia Rodríguez, de la Universidad de Sevilla, Valeriano Sánchez Ramos, del Instituto de Estudios Almerienses, o Antonio Parejo, de la Universidad de Sevilla, Marieta Cantos, de la Universidad de Cádiz, o Salvador Cruz Artacho, de la Universidad de Jaén, lo tuvieron claro. Decidieron que debían ser los archivos andaluces los protagonistas de este número tan especial para nuestra pequeña gran historia. Aprovecho este momento para que estaba nombrando precisamente los miembros del Consejo Editorial para tener un cariñoso recuerdo hacia la figura y a la familia de Antonio Ramos Espejo. Este granadino, como yo, gran cronista del pasado reciente de Andalucía y profesor de periodismo, ha formado parte del Consejo Asesor de la Andalucía en la Historia durante más de una década. Nos ha dejado recientemente, hace solo unos días, y no quería dejar este momento porque para recordar su importancia, su contribución tanto a la revista como el trato siempre cariñoso que ha tenido hacia todos los miembros del Consejo y hacia la Fundación Centro de Estudios Andaluces. Ustedes saben que la Fundación Centra están disponibles todos los números de la revista Andalucía en la Historia, están libres para su descarga en nuestra página web. Les invito a que algunos de los temas, si no lo conocían, que los habíamos tratado en el pasado,
pues se lo descarguen libremente o pidan nuestra revista también en formato físico. También se la podemos proveer. Porque el objetivo de la Fundación y en particular de la revista Andalucía en la Historia no es otro que el de seguir divulgando con el mayor rigor histórico nuestra historia de la mano de grandes especialistas y una magnífica factura gráfica cumpliendo, como no podía ser de otra manera, con el mandato que el Estatuto de Autonomía nos da en el artículo 10.3, que recoge como uno de los objetivos principales de nuestra autonomía el afianzamiento de la conciencia de la identidad y de la cultura andaluza a través del conocimiento, la investigación y la difusión de su patrimonio histórico, antropológico y lingüístico. Huimos, por tanto, de las interpretaciones simplistas y nos importa meternos en los temas de una y otra vez, siempre de la mano de investigaciones acreditadas que le den una nueva interpretación verosímil a nuestro pasado. Así lo hemos hecho en los últimos 20 años y así esperamos hacerlo en otros, esperemos, más de 20 años que nos quedan por delante. Muchas gracias a todos y espero que disfruten de la presentación de esta revista. Gracias. Bueno, muchas gracias, Tristán, por esa estupenda síntesis. No es fácil resumir 20 años, y creo que nos facilita a todos ellos recordar un poco aquellos primeros momentos. Tú ibas citando y me he recordado hasta la primera presentación de aquella primer número. Y yo creo que para hablar del contenido in extenso, qué mejor que su coordinador, que ha sido duro en la coordinación. Yo, como soy autora, pues bueno, lo sé, pero es la función, ¿no, Pepe? Por lo tanto, Pepe Escalante, coordinador, junto con Mercedes Fernández Parada, otra querida compañera de la Universidad de Málaga. Te damos las palabras para que tú comentes lo que tú consideras. Bueno, buenas tardes a todos y reitero los agradecimientos a Tristán, a Alicia y, por supuesto, a esta revista de Andalucía, la Historia. Tengo que decir que yo la conocía de hace ya algunos años a través de Salvador Cruz Artacho, por la vinculación que él tenía con el catedrático Antonio Parejo Barranco y su asistencia en muchas ocasiones al archivo que tengo la suerte de dirigir allí en esta ciudad del norte de la provincia de Málaga, que es Antequera. Ha sido siempre un cliente habitual hasta que por circunstancias pues eso ha ido decayendo, pero yo creo que más que por los accesos que hoy día se dan a través de las redes a estos centros de lo que hablaremos. Para mí, la verdad, tener un tendido como el que tengo yo hoy, teniendo en cuenta los dos partidos que se juegan y los premios de la maestranza, es un reto muy fuerte, Y la verdad que para mí es un orgullo, entre otras muchas cosas, estar aquí al lado de mi querida amiga Esther Cruces. Nos conocemos desde hace muchos años, hemos discutido algunas veces y demás, pero nos llevamos muy bien en el fondo y nos queremos mucho. Y, por supuesto, don Manuel Romero Tallafigo, que para mí es un ídolo. Ese ha sido un referente mío, se lo digo, don Manuel, desde hace muchísimos años. Posiblemente mi afición siguiendo el término taurino, a esto de los archivos, me viene por usted y por doña Antonia Heredia. Para mí sois los dos que me habéis impulsado a meterme en esta locura, pues es una locura, sino que se lo pregunten a mi sufrida esposa que está por ahí, de lo que supone el vivir dentro de un archivo y trabajar en un archivo, porque como sabéis, los que los conocéis, eso es aislarnos a un viaje constante en el tiempo. Coordinar un número como esto ha sido un reto, debo de decirlo, ha sido un auténtico reto. Tengo que disculpar la asistencia de mi querida amiga, la catedrática doña Mercedes Fernández Parada, que por motivos de unas complicaciones familiares ha sido imposible hasta última hora el que pudiera venir aquí, que debería de ser ella la que estuviera aquí sentada por rango a defender este número especial. Lo primero que tengo que decir es que el número se ha quedado corto. Tenemos que haber sacado el número A y el número B, porque la verdad, la importancia que tienen los archivos andaluces
la calidad, los contenidos y la fuerza que está teniendo dentro del ámbito no solamente universitario de investigación, de conservación, sino la importancia que está teniendo dentro de los ámbitos de la administración y el buen hacer de los grandes profesionales que dirigen estos centros, obligaría a, yo solo lo digo en serio, a que se lo debería de plantear, Tristán, ahora que te pillo, ahora te echo yo a ti la pelota, debería de sacarse un número más. En otro momento, siempre hay tiempo, no estamos diciendo de mañana, pero bueno, pasado mañana sería buen momento, de sacar un número donde incluir, posiblemente tampoco a todos, pero sí a algunos centros, a algunos grupos que sí se han quedado atrás, que serían importantísimos, como los archivos de los museos, ese gran olvidado y desconocido siempre, algunos archivos fotográficos muy, muy importantes que existen. Hay más archivos como el de UGT, los sindicatos son muy peleones, hemos escrito de comisiones pero no hemos escrito de UGT, seguro que están chillando por ahí, sin saberlo, pero me lo imagino. Los archiveros tenemos mucha imaginación, ¿verdad, Esther? No, la vemos, ¿no? Antes de que vengan. Hay conjuntos que están. No obstante, la decisión de seleccionar y elegir estos recae principalmente entre la doctora Mercedes Fernández Parada con el asesoramiento de Alicia, que nos ha guiado sabiamente en esto porque había que escoger. Tenemos unas limitaciones de espacio, unas limitaciones de tiempo y luego estaba el problema que he visto más de las competencias dentro de los mismos profesionales. Yo por qué sí, el por qué no, etcétera, etcétera. Eso suele pasar. Yo tengo la suerte o la desgracia de dirigir un par de revistas y eso es todos los años la misma batalla. Entonces es una cosa que ya nos viene, que sabemos capotear de una manera o de otra y en realidad lo que hemos hecho una selección no de los principales, pero sí a lo mejor de los más llamativos o los que pueden llegar a sonar. La revista tiene una importante base divulgativa, llega a muchos sitios porque entre otras cosas la revista la puedes leer en la web. Hoy día eso es un avance importante, aunque los antiguos todavía nos guste oler el papel, que ya no huele a tinta. Si os habéis dado cuenta, el papel esto ya no es lo que era antes, que tú abrías y te olía la tinta, la grasa de la tinta que tenía, era otro contexto, otras texturas. Pero bueno, sigue habiendo papel y sigue habiendo el digital, que eso es el futuro, nos guste o no nos guste a los nostálgicos. Me estoy perdiendo. La importancia en la divulgación de la revista, de los centros, yo creo que también viene dada por una serie de circunstancias. Ustedes piensen que la comunidad autónoma andaluza fue la primera que osó dictar una ley que regulara los archivos a nivel nacional. A Esther tuvo mucha culpa en eso. Un poquillo. Entonces tampoco quiero profundizar mucho, porque puedo meter la pata y me puede corregir. No. Pero el caso fue la primera ley a nivel nacional que se realiza para regular el funcionamiento del archivo. Imagínense ustedes la importancia que ya tenía en aquel lejano 84, cuando sale la ley y el previo estudio. Estaba la comunidad naciendo, se estaba constituyendo, se estaba creando. Y la Junta pensó en que, oye, los archivos hay que regularlos de alguna manera, porque tienen un peso específico dentro de la sociedad. Y además de la fuerza histórica, la importancia de los archivos es que son los custodios de los derechos del ciudadano. Eso es fundamental, eso se olvida muchas veces. Es muy bonito el papel, ese del siglo XV o del siglo XVI, pero se nos olvida a lo mejor que dentro de 100 años o incluso hoy mismo, en las administraciones, los derechos del ciudadano son velados, son custodiados por los archivos. Son los grandes defensores del Estado de Derecho y de los sistemas democráticos. Ahí están. Y eso hay que ponerlo también en valor. Yo creo que con esta revista a lo mejor se abre un poquito esa visión. Aunque la mayoría de los trabajos, por no decir casi todos, están basados en esos archivos históricos. Por eso digo que habría que sacar otro número pensando también en esa función realmente vital, porque los que son históricos hoy fueron administrativos ayer. Ojo, nosotros estamos manejando los materiales que las administraciones en un momento determinado usaron para administrar a los ciudadanos. Lo mismo que está pasando ahora y que hoy, como está impreso o como es digital, de alguna manera se está despreciando.
es posible que a lo mejor dentro de 100 años perdamos parte de nuestra historia, porque no hayamos sabido custodiarla, porque no hayamos sabido conservarla. Pero tenemos que sacarlo. ¿Cómo? Pues con trabajos como este. Si tenemos la habilidad de poder sacar números dedicados al estudio, al análisis de esos archivos históricos, que son fundamentales. Es uno de los patrimonios más importantes que tiene cualquier sociedad, el patrimonio documental, que además es el más sensible, es el que cuando llega esa cosa tan terrible que se llaman guerras, es lo primero que intentan destruir para borrar ese pasado, para borrar la identidad. Y nosotros somos los responsables. Dicho esto, la selección que se ha hecho, hemos ido a lo fácil, también hay que decirlo. Hemos hablado de los archivos históricos provinciales. Este es mejor que ya no lo conoce nadie. Ha estado muchísimos años trabajando, más que trabajando, luchando y penando, porque hoy día llega uno a un archivo y qué bonito están, qué limpitos, qué estanterías, qué compactos, qué aire acondicionado, pero hace 33 años... Cuando yo empecé de 33 años y esté 2 días más porque es un poquito más joven que yo, y ha estado en una época heroica, una época totalmente heroica, sin medios, que no había nada, no había ni cajas para meter, con documentación sucia en sitios oscuros y donde el trabajo de archivero era más un castigo que un privilegio. Hoy día la historia ha cambiado un poquito. Hoy se pegan por estar en los archivos, pero hace 30 años, 33 años, 40 años, no quería decirlo. Digo, lo voy a decir ahora. Hace 40 años la historia era muy distinta. La labor que hoy, de muchos archivos que hoy conocemos, es gracias a ese grupo incondicional de personas que han dedicado su vida, no a su familia, sino a trabajar por la conservación y preservación de estos centros. La aventura de los archivos históricos provinciales es realmente loable, muy loable, puesto que se enfrentaban con pueblos, se enfrentaban con la administración, se han enfrentado con todo. Pero, sin embargo, ahí está el trabajo. Después de casi medio siglo, tenemos ahí el resultado y la conservación de ese auténtico tesoro que son los archivos históricos provinciales. Porque, además, entre la muchísima documentación que ellos conservan, hay algo que es fundamental para el conocimiento de las sociedades por los investigadores, que son los protocolos notariales. Sobre todo en la edad moderna y edad contemporánea, porque lo que no está escrito no está en el mundo. La palabra escrita era el auténtico valedor de la sociedad. Eso hoy día se ha perdido, ese uso. Pero cualquiera que quiera estudiar esa microhistoria, esa forma de cómo se comportaban las ciudades, de cómo vivían en un momento determinado, tiene que bajar a mirar los protocolos notariales, a leerlos, a conocer el día a día de una ciudad. Es el único sitio donde se conoce, dentro de esos conjuntos. Por eso es fundamental. Pasa lo mismo casi con los archivos municipales, que me tocó a mí. Podía haber sido otro cualquiera. A lo mejor hubiese sido conveniente que en vez de escribir yo sobre los archivos municipales, que estaba coordinando esto, lo hubiese hecho algún otro archivero. Hay muy grandes archiveros. Yo soy archivero de un pequeño pueblo con un pequeño archivo. Es pequeñito, es pequeñito. Y, no sé, he tenido la osadía, no me he resistido a no hacer un trabajo sobre eso. Los archivos municipales posiblemente sean de las instituciones más homogéneas que existen a nivel nacional, puesto que dependen de una institución que es los municipios, que los municipios tienen todas las mismas estructuras. Por lo tanto, las producciones documentales, lo que sale de allí es muy homogéneo, es muy relativamente fácil de trabajar, fácil de ver, fácil de analizar, etcétera, etcétera. Pero no tanto, porque dependiendo de los sitios, esto cambia, dependiendo de cómo se han conservado, de quién lo ha tratado, de qué apuesta han hecho en muchos casos los administradores por la conservación de los documentos. Yo voy a decir el sitio, pero hace unos años un teniente alcalde de un pueblo, un querido amigo, descubrió el archivo de su pueblo. Estaba metido en una cueva y vino, no llorando, pero sí pidiendo de cómo podía solventarse eso. Háganse ustedes idea, estamos hablando en el siglo XXI, no estamos hablando en el siglo XIX ni en el siglo XVIII. Afortunadamente, la sensibilidad que tenía este hombre hizo que hoy día ese archivo esté espectacular. Es un archivo pequeño,
un pueblo medio, de unos 15.000 habitantes, ¿no? Pero para que se hagan ustedes una idea de lo que han sufrido estos archivos municipales, que en muchos casos han tirado, se han vendido, o la maldad de la guerra lo han quemado directamente. Los archivos de la titularidad de la Junta de Andalucía son fundamentales hoy día para conocer nuestra autonomía, son la base en la que en un futuro y actualmente hace que la Administración funcione bien. Habría que haberlo analizado más despacio. Son complejos, la Administración de la Junta de Andalucía es muy compleja, está muy bien organizada, hay que decirlo. En ello han tenido culpa grandes archiveros, grandes asesores, como fue Antonio, como es Esther Cruces, que a ella le tocó montar el Archivo General de Andalucía, por ejemplo, fue su primera archivera. Y montar una estructura de esa, a mí me pone la carne de gallina nada más que de pensarlo. Lo que pasa es que ella tiene otro talante y supo en su día hacerlo muy bien. Del Archivo General de India no voy a decir nada, porque ¿cómo voy a hablar yo del Archivo General de India? Apuntarlo. Está aquí Guillermo y yo me da fatiga. Es un referente a nivel internacional. El Archivo General de India es el gran tesoro, la gran perla de la corona andaluza, ¿no? Los más de lo más. Ojalá pudiera yo tener la suerte de estar por aquí, para perderme por ahí, por las estanterías. Es un centro donde se conserva indiscutiblemente todo el conocimiento sobre nuestro país, sobre ese momento dulce, que España no era solamente la península. España tenía provincias en todo el mundo, y la Administración pasaba por aquí. Aquí están los embarques a esas provincias de ultramar, todo el movimiento, hay de todo, hay para vivir 100, 200, 300 veces sin salir de sus salas de investigadores, para conocer esos momentos gloriosos de un país como el nuestro, que muchas veces no nos gusta decir eso porque nos confunden. Pero la historia está ahí. Y ahí está este archivo de Indias, con esa documentación, con esa prestanza que lo hace realmente único en el mundo y que es un referente internacional para la investigación y para el conocimiento. Sobre los archivos empresariales, son unos archivos muy complejos, muy difíciles. Se ha atrevido con ello la doctora Mercedes Fernández Paradas, porque lleva años trabajando en archivos de empresas, sobre todo de temas de empresas oleolícolas. Ella ha trabajado sobre grandes almazaras, sobre las producciones de aceite en toda Andalucía y sobre los archivos de electricidad, de producción de electricidad y de gas. Es una experta en la investigación sobre el gas natural. De hecho, tiene un grupo de investigación nacional que lleva años trabajando, y no solamente a nivel nacional. Ella ha estado trabajando mucho en Inglaterra, en Francia, y posiblemente sea de los mayores expertos que existe actualmente, tanto en eso como en la producción inicial de electricidad a finales del siglo XIX, principios del XX. Se está especializando en el gas, pero también ha cogido. Ella sí conoce toda la estructura de estos archivos empresariales, se empicó, permítanme la expresión, en el archivo de Antequera. En el archivo de Antequera, aparte de los fondos municipales, tenemos allí un poquillo de casi todo. Y ese casi todo son una serie de archivos empresariales importantísimos, de familias muy vinculadas a este tipo de producciones, como los Carreira, que eran tenían de todo, tenían desde fábricas de monedas que pagaban a los empleados con la moneda que ellos fabricaban, hasta almazaras, fábricas de jabones, etcétera, etcétera. Había de todo en esas grandes producciones agrícolas. Y ella empezó a interesarse por este tipo de archivos, por este tipo de centros,
muy complejo en algunos casos, donde localizarlos, muchas veces en manos privadas y con muchas barreras, y yo creo que es un trabajo bastante interesante exponiendo lo que es la realidad actual de estos centros. El archivo de Comisión Obrera he adelantado un poco, un archivo sindical. Los archivos sindicales tienen muy mala suerte, en muchos casos desaparecen, son maltratados por las circunstancias reivindicativas de los que forman parte y que algunas veces pues se eliminan o se borran, etcétera, etcétera. Pero hay que darles luz y tenerlos presentes. Ojalá hubiésemos podido hacer sobre la Confederación Nacional de Trabajadores, sobre UGT, sobre tantos otros que tenemos en nuestro punto. Hay un archivo especial que es el de protocolos de Granada, que es una excepción en la regla, donde yo conocí a Amalia García Pedraza, que es la compañera que se ha servido trabajar y que realmente yo creo que ha hecho una presentación de ese gran desconocido para muchos, ¿verdad?, que es el protocolo de Granada, que está muy bien y que no tiene a lo mejor el tirón que puede llegar a tener otro archivo. Yo digo que en Andalucía es que tenemos de todo, incluso tenemos excepciones como esta tan importantes. Los archivos eclesiásticos son también otro punto donde que en los últimos años está de moda. Está de moda por el tema de la fiebre genealógica que ha existido. De repente, hace unos 15 años, 16 años, a todo el mundo se le ocurrió empezar a trabajar para ver quién eran sus antepasados. Y eso es un problema. Eso es un problema. Yo tengo un archivo lleno de frikis. ¿Y qué hago con ellos? Yo creo que son todos los archivos eclesiásticos que han tenido la suerte de conservarse, hay frikis, que son los mayores expertos en el mundo en crear genealogía. Lo único que hacen es crearte problemas, maltratar el documento y tener enfrentamientos algunas veces, hay que decirlo, porque no entienden de que tú no puedes sacar fotocopias, tú no puedes tocar aquello como si fuera el correo de Andalucía y dando el que te pego. En fin, son complejos. Cuando tú les dices que están digitalizados, lo pueden consultar a través de la red, eso no se lee así, eso no sirve para nada. Sin embargo, los archivos eclesiásticos son importantísimos. También han sido muy maltratados. En la provincia de Málaga, yo creo, se han quemado casi un 90%. Están por ahí, más o menos. Un número altísimo. Se quemaron toda la guerra civil. En el 31. En el 31, durante la República. Se salvó Málaga de algunas parroquias, una parte mínima. Hablo de lo que conozco directamente. En los 100 pueblos de la provincia, hay algo de Teba, 2 o 3 de la localidad de Campillo, el de Archidona se conserva íntegro y el de Antequera íntegro al 100%, salvo 2 libros que faltan. El resto de la provincia está todo quemado, no hay nada. Hay un librito suelto, alguien de un particular que en un momento determinado lo saca. Se pierde esa memoria. Al quemar, desaparecer, es la locura de quitarte tu pasado, de hacer un tazón del odio a lo mejor a la institución que ha generado eso. Por eso son vitales. Cuando hago trabajo en eso, me voy en busca de parroquial, cuando busco un personaje para encuadrarlo, para ver cuándo hace testamento. Por lo menos en Antequera tenemos la suerte de que de las defunciones te dice, cuando localiza al personaje, dice, y testó ante fulanito de tal, día tal. Entonces eso te evita, pues, a lo mejor 2 meses de trabajo. Te vas allí, sacas el testamento, te lees y tienes la historia completa del personaje. Son una herramienta muy, muy importante. Como digo, se puso de moda hace unas décadas por el tema de la genealogía y posteriormente por el tema de las nacionalizaciones. Pedir la nacionalidad española tenían que acreditar los antecedentes y se están utilizando bastante y últimamente se están volviendo otra vez a utilizar estos archivos para esos fines. Independientemente del valor histórico, estadístico y demás, podemos detectar las pandemias mirando simplemente los niveles, las curvas de defunciones que se van produciendo a lo largo del tiempo. Están utilizándose para muchas cosas. El archivo de Real Maestranza de Caballería es una excepción. Podríamos haber hablado de los archivos familiares, pero optamos por la importancia que está teniendo en los últimos años en la adquisición y acumulación de pequeños archivos procedentes de la nobleza andaluza.
Están de alguna manera centrando estas adquisiciones en crear, o su pretensión es crear, el gran archivo de la nobleza andaluza. Están trabajando muy bien, lleva años, y ahí los tiene. Los archivos militares, lo mismo, se han hablado, es un experto, Pedro Luis Pérez Frías es un militar dedicado de hace bastante tiempo a su análisis. El patrimonio fotográfico, quiero aligerar, llevo ya hablando más tiempo de la cuenta. El patrimonio fotográfico, nos hemos centrado en el centro andaluz de la fotografía, pero existen otros archivos muy importantes que se están generando, se están creando, que en realidad lo que están haciendo es conservar la historia gráfica del siglo XX. Cuando se estudie, o estén ya se está empezando a estudiar el siglo XX, si no tienes fotografía, te falta una parte de esa historia, va a quedar coja. El siglo XX es el siglo de la imagen, y hay que recurrir y conservar. Cuando nace la fotografía digital, la analógica, las placas, lo están tirando, lo han estado tirando. Nosotros hemos recogido de la basura placas, miles de placas, y forman parte de ese recuerdo, de esa memoria. Eso ha pasado en todos lados. Por último, se cierra el dossier, pues, evidentemente, con un trabajo que nos hace esa gran gurú de la archivística, que es Antonia Heredia. Y hay una entrevista entrañable a una querida amiga que es Ana Verdú Peral. Ana Verdú Peral es la archivera del Archivo Municipal de Córdoba. Nosotros en Antequera tenemos una gran deuda con ella, puesto que ella inventó una herramienta que hoy día yo todavía sigo utilizando, que eran los talleres de empleo. Era la manera, de alguna manera, de realizar unas ciertas tareas mecánicas con personal no especializado que iban a tener una base formativa para, en un futuro, a lo mejor poder trabajar, poderlo encauzar en algo distinto a lo habitual. Ella empezó con talleres de empleo, me la traje allí a mi archivo, nos enseñó lo que habían hecho, y a raíz de eso nosotros tuvimos dos, y después hemos tenido un sistema paralelo que se llama planes de empleo, donde incluimos personal para realizar esas tareas, personal de licenciados, diplomados, gente con una formación. Realmente la idea que tuvo Ana Verdú, nosotros somos esclavos seguidores de esa idea, con unos resultados realmente excepcionales. Es una magnífica archivera, posiblemente a lo mejor el artículo sobre los archivos municipales tenía que haberlo hecho ella, Ana Verdú. Lo hubiese salido más redondo que a mí, evidentemente. Por supuesto, la revista después continúa con una serie de artículos donde, por supuesto, don Manuel Romero Tallafigo, ese gran maestro, ha hecho un trabajo realmente excepcional. En fin, creo que le he dado un repasillo a lo que es la revista. Creo que me he extendido más de la cuenta, me dijeron unos 20-25 minutos, yo no sé el tiempo que llevo, pero yo llevo... Yo es que me da mucho, como hablo poco, cuando me dejan un micro me explayo. En fin, yo qué sé, espero haber dado la idea de lo que era. Evidentemente, como digo al principio, esto se nos ha quedado corto por todas partes. Pero bueno, lo importante, la gran importancia es que en el 20 aniversario de una revista, de la trascendencia que tiene Andalucía en la historia, haya tenido el valor, que hay que tener valor de hablar de archivos, y con archiveros, hayan hecho esta apuesta. Yo creo que ha quedado una revista preciosa que no va a dejar indiferente a nadie. Van a hablar de ella, para bien y para mal, pero sobre todo para bien, porque los grandes profesionales que han escrito, pocas veces se les ofrece la oportunidad de poder verlos en conjunto. Y eso es lo que estamos aquí, eso es lo que se ha hecho. Se puede ver en conjunto y además va a permanecer en el tiempo. Esta revista va a ser un referente, os lo digo, va a ser un auténtico referente. Y yo creo que para iniciar esta serie que vamos a tener de revistas dedicadas a la dulce, no está mal. Vale, muchísimas gracias y disculpadme el tiempo que me he cedido. Bueno, siguiendo las indicaciones de la directora de la revista, voy a hacer un poquito de repaso también a algunos temas que ya Pepe Escalante ha planteado sobre los archivos, lo que aquí se refleja. Pero es verdad que yo vuelvo a los agradecimientos, ¿no? Y considero que recordar, como ha hecho Tristán Pertíñez, 20 años de la historia
de una revista que pretende la divulgación sin perder nunca la calidad, que eso también es difícil, pues yo agradezco a su consejo editorial, pero yo no soy tan exigente como Pepe. No creo que hay que abusar de estos temas. Quizá hay que hacer una revisión dentro de X tiempo, porque Pepe es modesto. Tristán también lo ha planteado. No pueden estar aquí los 2.000 y pico, que creo que son más ya, que están representados en el Censo Andaluz de Archivos y en el Censo Español de Archivos Españoles e Iberoamericanos. Pero con los artículos que nos han sido encargados, creo que están representados esas tipologías y redes de archivos. Por lo tanto, bienvenido sea, Pepe. Yo, desde el punto de vista más personal, aquí se ha aludido a mi persona, porque ya tengo muchos años, lo digo, 40 años ya, dirigiendo archivos y metiéndome en muchas batallas. No he sido archivera de quedarme tranquila. Pues entonces, cuando repasé el elenco de quienes participan aquí, he encontrado a compañeros y a amigos. Todos los que están aquí son amigos. Y hemos trabajado juntos, estrechamente. Sé de su buen hacer, de todos ellos. Sé de las penalidades que muchos han pasado. Pero a mí no me gusta en estos momentos, en una tarde que considero que tiene que ser festiva, porque yo me congratulo de esta revista, no quiero que esto se convierta en lamento, porque también, y Eloísa está aquí, también hemos reído y también nos hemos divertido, a pesar de que hemos estado trabajando en catacumbas de muy diverso tipo. Pero también, para ser justo, y estamos aquí evocando hechos históricos y por lo tanto memoria, aquí quiero recordar a dos personas que fueron fundamentales para que los archivos andaluces, que así reza el título de esta monografía, yo lo dije así al principio, y ha abundado en ello Pepe, que son alguien, primero se ha aludido aquí a la primera ley de archivos de 1984, que es cuando se aprueba, pero que tenía una gestación anterior, y es Manuel Rabina Martín, quien, como jefe de servicio de la recién creada Consejería de Cultura, ya no me acuerdo cómo se llamaba entonces, aportó los primeros borradores para que esa ley existiera. Claro, allí nos implicamos, pues yo estaba recién aprobada, las oposiciones, pero ya dirigiendo un archivo. Y hay que recordarlo, porque mucho de lo que aquí aparece es gracias a aquella osadía de Manuel Rabina, que luego fue también director de este Archivo General de Indias, con una larga experiencia en distintos archivos notariales e históricos provinciales. Y un segundo persona que debo recordar para que exista un sistema andaluz de archivos en el que yo contribuí en esa formación, porque así me lo encomendaron, es don José Guirao, que nos dejó hace poco. Pepe Guirao, con quien era mi jefe, pero con quien entablé amistad, que ha perdurado hasta el final, apostó por ello. Me hizo caso en aquellas cuestiones técnicas que pueden decir siempre un responsable político administrativo. Bueno, pues eso, y apostó por ello. Por lo tanto, mucho de lo que está aquí reflejado es gracias a este amigo y responsable de la política cultural, no solamente de Andalucía, sino de España. Por lo tanto, todo eso es así cierto. Yo, recogiendo el hilo de lo que ha dicho Pepe Escalante, voy a hablar sucintamente del tema que a mí me ha correspondido, los archivos históricos provinciales, porque quiero que sea un poco el paradigma de las funciones de los archivos que nuestro coordinador de la revista ha ido desgranando. ¿Por qué me eligieron a mí para esto? Por llevar 40 años dando la lata en los archivos históricos provinciales, entre otros sitios. Y en la mesa estamos muchos del Reino de Granada, aunque Tequera ha estado siempre, que si Reino de... Quiero recordar que fue otro malagueño, Ricardo de Orueta,
¿Quién creó los archivos históricos provinciales en 1931? Ciertamente había antecedentes, pero se arriesgó también en un sistema donde una España con carencia de mucho tipo, crear instituciones, unos archivos en cada provincia. Somos herederos, por lo tanto, los archivos, también los de los archiveros de posiciones arriesgadas. Yo quiero hablar de estos archivos porque son pilares de la custodia y de la conservación de un inmenso patrimonio documental. Y quiero hablar de la custodia, porque los archivos se suelen relacionar con la conservación, evidentemente, pero sobre todo custodian documentos públicos, ya sea de hoy en día como de hace 500 años, pero siguen teniendo muchos de ellos el valor de documento público. Y la custodia lleva implícito leyes que van más allá de las estrictamente culturales o patrimoniales. Es un tema que está en el Código Civil y en el penal. Con decirlo eso lo digo todo. Por lo tanto, es verdad, estos archivos, como tantos otros, son unas instituciones archivísticas necesarias para la investigación científica. No lo vamos a dudar. Además, aquí estamos hablando de Andalucía en la historia. Además, muchas veces, como una pesada losa, los archivos, la palabra archivo, está asociada a la investigación científica. Pero no es así. Pepe lo ha apuntado y yo tengo la experiencia de ello. Los archivos históricos provinciales, en su día a día, prestan un servicio extenso, complejo y muy variado para dar respuestas a un amplio espectro de usuarios. Y empleo la palabra usuarios, no investigadores. Como esto es una percepción de muchos archiveros y de muchos archivos, en el Archivo Histórico Provincial de Málaga nos permitieron encargar un estudio de público, se llamaría en otras instituciones. Nosotros lo llamábamos estudio de usuarios, y aquellas percepciones de las encuestas, estadísticas que todos estamos acostumbrados a hacer, más la atención directa con el público presencial o no presencial, es que casi el 80% de las consultas en un archivo histórico provincial no son historiadores. ¿Quiénes son? Las propias administraciones públicas, los ciudadanos de toda variedad. Yo misma he acudido a archivos por aquellas necesidades de demanda informativa, el hecho mismo de la información o del propio documento. Y ojo, la administración de justicia. Estamos acostumbrados a ver, requisa la U, no sé cuál, documentos. Muchos de esos han salido de muchos archivos, también de los municipales. Por lo tanto, eso es importante tener en cuenta. Y no estamos hablando de archivos administrativos, que sería lo lógico, ¿no? Estas demandas de información. El papel juzgado por estos archivos se puede percibir el uso de los archivos históricos provinciales, iba a decir por modas. Sí, hay modas dentro de la investigación científica, las hay. La historiografía tiene sus tendencias, ¿no? Pero sobre todo en los archivos históricos provinciales se percibe el acontecer normativo en las administraciones públicas, casos bastante recientes y que han colapsado incluso el funcionamiento de estos archivos. Las leyes de memoria histórica. La regulación, por ejemplo, yo recuerdo la regulación por parte de la Junta de Andalucía de los montes públicos y de las cañadas, algunas sin definir desde el siglo XVIII, lo cual es un litigio entre ayuntamientos, los colindantes, el que tiene puesto en una cañada pública lo que no es suyo. Nosotros hemos llegado a recibir en el Archivo Histórico Provincial un autobús entero viniendo de un pueblo. Se habían puesto todos de acuerdo aquel día. Pues ¿cómo se atiende eso? Bueno, se sale de casi todo. Luego, temas como, por ejemplo, las revisiones de los planes urbanísticos al archivo. Y no digamos, no veo a nadie de un histórico provincial, lo que suponen las modificaciones catastrales.
Y todos estos usuarios no tienen por qué saber qué es un documento ni cómo funciona un archivo. De ahí la importancia de la divulgación con revistas como estas. O casos que los archivos municipales, ¿te acuerdas que tuvimos reuniones con respecto a ello? Y los eclesiásticos, muchos tienen que decir o han dicho el mal llamado caso de los bebés robados. Eso ha sido tremendo, la cantidad de consultas con el problema de añadidos de protección de datos. Por lo tanto, todo el personal, archivero o no, de un archivo histórico provincial daría buena cuenta de todo esto en función del tipo de consultas. Y eso, como ha dicho también Pepe, y hemos mejorado muchísimo con los esfuerzos que siempre hay que realizar, porque los recursos humanos y materiales son siempre escasos. Y han sido, sin embargo, los archivos históricos provinciales, especialmente en Andalucía y luego en el resto de España, los que han sido punteros en lo que ahora todo el mundo, todos los archivos hacen, la difusión y sobre todo su otra categoría más necesaria, la divulgación, y siguen empeñados en ello. Y ha hecho mucho, claro, porque nos entiendan, nos comprendan qué puede hacer los ciudadanos usuarios. Los historiadores a mí nunca me preocupan, porque tienen una formación, se supone, porque hay de todo también. Estos archivos históricos provinciales custodian documentos producidos por numerosos órganos e instituciones existentes en la corona, en las coronas, porque aquí también tengo que hablar de todos los históricos provinciales existentes, por ejemplo, en Aragón o en Valencia. Pero bueno, para nuestro caso, en la corona de Castilla y en el Estado moderno. Por lo tanto, estos archivos recogen la evolución de las administraciones públicas, la evolución de la planta judicial, la aparición o desaparición de organismos judiciales especiales, algunos muy delicados, ¿no? Otros recogen la evolución de la estructura de la fe pública, de escribanos a notarios, de contadurías de hipotecas a registros de la propiedad, los registros civiles, tan fundamentales también para muchos de los temas que Pepe ha indicado. Solo con estos documentos que he citado, estas estructuras organizativas que producen documentos, solo con esto quedaría reflejada la sociedad en cada momento. Pero hay más aspectos. Todos aquellos asuntos documentados por jueces, magistrados, fiscales, secretarios judiciales, que todo va a parar a un archivo histórico provincial. Nosotros a veces, bromeando los archiveros, decimos que analizando esta documentación lo que se ve es lo peor de cada casa. Pero claro, los historiadores deben comparar otras fuentes, porque si no, la historia saldría un poquito... Pero vamos, los archiveros no somos historiadores, lo somos de formación, pero proveemos la información y los documentos, que otros investiguen. Y ahí están los archivos y los archiveros y personal en general de los archivos en ese día a día que digo que siempre es duro. Porque además los archivos históricos provinciales, y en Andalucía tenemos dos casos de ellos, el histórico provincial de Málaga especialmente y el de Cádiz, no conservan la documentación de los organismos provinciales solo, que además son hechos muy recientes, porque al fin y al cabo en 1833, sino que en la actualidad todavía algunas provincias tienen organismos que son demarcaciones territoriales. A Málaga le toca siempre, desde el siglo XIX, el norte de África, cuando existían los presidios, protectorado español, y hoy Melilla, y también algunas veces Ceuta, y por supuesto a Cádiz, Ceuta. Imagínense, no voy a poner más ejemplos, pero no se puede relacionar provincia actual con los fondos existentes en los archivos históricos provinciales. Y desde luego todo ello nos conduce al ejercicio, como ha dicho
Pepe Escalante, porque lo hemos hablado además en muchas ocasiones, los archivos históricos provinciales, también los municipales, pero yo hablo de ellos, son instituciones para el ejercicio de muchos derechos ciudadanos que son constitucionales. No estoy hablando de leyes de archivo, ni de leyes del patrimonio, ni leyes de la cultura, derechos constitucionales, unos fundamentales y otros no. De ahí que los documentos nos puedan ayudar a todos a alcanzar mejoras en nuestras vidas personales, resolver litigios o, en algunos casos, acrecentarlos. Pero es mejor, a veces, en un archivo, cuando alguien ha encontrado el documento y los archiveros nos alegramos, ¿no? Qué bien, este señor, este alcalde ha encontrado el documento. Y dice, no me lo llevo. ¿Cómo que no se lo lleva usted después de...? Claro, no interesa, ¿no? ¿Es verdad o no? Sí. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Cuando ha costado su trabajito buscarlo, ¿eh? De lo quieto. Sí, es verdad. Incluso hasta veces con la digitalización hecha, ¿eh? Por lo tanto, habrán visto que me apasiono con este tema porque he de confesar que, aunque yo sea directora hoy de este archivo, otras veces de otro, he dirigido 3 archivos históricos provinciales y eso marca el carácter, porque además yo creo que Manolo Romero me ha oído alguna vez, la mejor escuela para ser archivero es un archivo histórico provincial. Por lo tanto, muchas gracias, Alicia, también, por permitirme, Pepe, que hiciera este artículo y bueno, que se repita, pero con tiempo, ¿eh? No nos pongamos pesados, que somos muy pesados. Y ya está por mi parte, no les quiero dar más la lata. Gracias. Bueno, pues nada más después de esta interesantísima charla, porque le tengo que confesar que yo he disfrutado muchísimo, tanto escuchando tanto a Pepe como a Esther. Me hubiera quedado aquí un rato más, la verdad, escuchando. Y celebrando también el 20 aniversario de la revista Andalucía de la Historia, no sin antes agradecer de nuevo a la directora del Archivo General de India su grata acogida en esta casa. Queremos pedirnos a todos, no sin antes ver si hay alguna pregunta o alguna consideración que le quieran hacer a algunos de las personas, que tanto a Esther como a Pepe. No, yo no. Que nuestra profesión, la de archiveros, por aquí estáis algunos más, es una de las que más ha cambiado en los últimos 30 años, por todo el enorme cambio digital, que nos ha cambiado la vida a todos, pero porque antes vuestra atención siempre sería presencial y ahora la mayoría de vuestras consultas serán digitales. Entiendo yo, no sé, contamos un poco. Bueno, yo vamos a ver. Una profesión que siempre ha cambiado con el tiempo. Desde hace 5.000 años conocemos archiveros, ¿eh? Y a mí me sorprende cuando se analiza desde el punto de vista de la arqueología, claro, cómo, y se saben, archivos que están siendo excavados ya hace tiempo, me sorprendo viendo que aquellos archiveros organizan, custodian lo mismo que yo ahora, ¿eh? ¿En qué ha ido cambiando nuestra profesión? En los soportes, y nos vamos adaptando. De hecho, y Pepe también lo sabe, de los primeros que nos sumamos a la administración electrónica, dentro incluso de la administración local, que lleva su retraso, pero hay algunos archivos que no, fuimos los archiveros. En la Junta de Andalucía también, ¿eh? No es algo que nos incomode. Yo creo que la práctica profesional es siempre la misma. Otro gran cambio, los derechos. Los archivos, salvo por ejemplo el Archivo General de India,
que en 1785, sobre todo en sus ordenanzas, por primera vez se habla de que se puede investigar en los archivos. Pero dejemos el siglo XVIII, los cambios de la norma, por eso yo he querido aludir a ella indudablemente, el derecho de acceso, el régimen de acceso, las leyes de transparencia, con su contrapartida de la protección de datos, que eso nos ha causado muchos problemas. Sí. ¿Te acuerdas cuando el tema de los niños robados nos tuvimos que reunir con el fiscal jefe, ¿no?, de la Audiencia de Málaga? Por lo tanto, yo no he percibido esos grandes cambios que me hayan supuesto a mí en el ejercicio profesional ningún trauma. Evolución, como todos estamos evolucionando en tantas cosas, pero echando la vista atrás, aquellos archiveros que hemos conocido muy bien, porque ya están documentados aquí en el Archivo General de Simancas, en otro sitio, te adapta a la norma, la aplica, pero hay dos cosas que siempre tenemos que hacer: custodiar y conservar con unas técnicas. Por lo tanto, yo creo que vamos a seguir adelante, ¿no? Sí. Por muchos 5.000 años más. Sí, lo que a lo mejor sí ha cambiado es el empleo de las herramientas. Hemos pasado en 30 años o 40 de la fichita de 7×12 a mano a utilizar unos escáneres que nos sacan unas resoluciones que se lee mejor la copia digital que el original. El empleo de la tecnología es una cosa a la que la gran mayoría de los archiveros nos hemos adaptado. Nos hemos adaptado porque, por un lado, conseguimos unas copias de seguridad, reservar un documento para casos de las barbaridades estas que de vez en cuando a los humanos se les ocurren, y, por otro lado, tener una herramienta de difusión de los archivos. Los archivos, si no los difunden, no tienen sentido. ¿Para qué los quieras guardados? Hay que sacarlos a la luz, ¿no? Eso hay opiniones. Hay quien piensa todavía de que hay guardadito o que no lo toque nadie. Pero lo que sí ha cambiado son esos conceptos, a lo mejor, de utilización de las tecnologías. No hemos sabido adaptar mucho. Hay un elevadísimo número de archiveros con una cierta edad que manejan la informática de una manera asombrosa que en otras administraciones no ha pasado, en otros puestos de trabajo de la administración, por desgracia. Sin embargo, los archiveros sí, además hay como una ansia, ¿no? Empezamos a microfilmar, yo recuerdo que mi archivo empezaba a microfilmar en el año 91, 92, que eso para convencer yo a mi alcalde, para poder microfilmar, os podéis imaginar lo que yo tuve que liar. Cuando empezaron a ver los resultados, dice, bueno, ¿esto cómo se lee? Y aparecieron lo que era la digitalización de los microfilms. Entonces se ponía una sonrisa. ¿Y ahora qué hacemos? Meterlo en DVDs que después salía un hongo y se perdían, y había que volver otra vez. Y después evolucionamos rápidamente a estos magníficos escáneres que hay hoy día y que permiten tener un archivo paralelo y que el acceso a esa información fundamental no sea solamente local. Es el mundo, pues están en Internet, los que tenemos la suerte a lo mejor de tener páginas abiertas y demás, o como está Pares, o como está tantos organismos que hay por ahí. Eso sí ha cambiado muchísimo. Antes tenías que ir in situ allí y ver la cara del archivero que pensaba que tú le ibas a robar o que le ibas a quitar la información. Eso ha sido así. ¿Te acuerdas? En algunos sitios era muy complejo cuando llegaba y va a tocar un papel. Hoy día el concepto ha cambiado. Evidentemente las sociedades cambian y evolucionan, porque si no, hoy no estaríamos aquí. Y eso sí ha cambiado, y a eso que la profesión tenga otros conceptos, tenga otras perspectivas y sea más abierta y utilizando las tecnologías. Es fundamental. Pero el cambio no ha sido de la profesión. No. El cambio son los cambios tecnológicos y las disposiciones. Y nunca nos hemos negado a ello. Es más, hemos sido entusiastas. Yo con el cambio de tecnología, yo siempre pienso, aquel que era archivero en Ugarit, que conocemos su archivo, sus tablillas, sí, y el primer día que le llegó un papiro de Egipto, y diría, ¿y ahora qué? ¿No? Pues nosotros hemos vivido eso, ¿no? En fin, hemos dado siempre ejemplo, al menos en los datos que conocemos, y se ha hecho mucha literatura profesional y de historiadores con respecto a la figura del archivero. Pues la adaptación a los cambios rápido, por eso muchos archiveros también han sido castigados. Así que bueno, nos iremos adaptando. Aquí hay archiveros jóvenes que nos van a adaptar el testigo y les será todavía más fácil. Muy bien, ¿alguna otra pregunta o comentario?
Nada, pues sin más, agradecerles a todos ustedes su atención, su asistencia. Y esperemos vernos en próximas presentaciones de otros números de la revista H. Muy buenas tardes a todos.